Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de clases online. Hoy vamos a ver la regla de la cadena. La regla de la cadena se utiliza cuando quiero derivar una función compuesta. ¿Qué significa esto? Bueno, esto es cuando tengo una función adentro de otra. ¿Sí? Por ejemplo, yo tengo la función y que es igual a una f de u. ¿Sí? La y es función de u. Pero a su vez u es igual a una g de x. Es decir, u es función de x, ¿sí? Entonces yo tengo una función adentro de otra función. Es decir, que y es igual a f de u, es igual a f de, reemplazo u por g de x, f de g de x. Por lo tanto, yo puedo decir que y es función de x, ¿sí? Es decir, al final y termina dependiendo de la x. Por lo tanto, si yo derivo la y en función de x va a ser igual al y' de u por el u' de x. Es decir, la derivada de y respecto de u por la derivada de u respecto de x. Eso va a ser igual a la derivada de y respecto de x. ¿Sí? Es decir, derivo primero lo de afuera y después derivo lo de adentro. Por ejemplo, yo tengo una función y igual al seno de 3x. Si yo a 3x lo llamo u, como vemos acá, yo tengo que esta y es igual a al seno de u. Es decir, mi f de u sería el seno y mi g de x sería el 3x. Yo tengo una f y tengo una g. Tengo dos funciones, una compuesta con la otra. Entonces yo tengo que y es igual al seno de u y a su vez u es igual a 3x. Por lo tanto, como vemos, y termina siendo función de x. ¿Sí? Entonces, y', es decir, la derivada de y, va a ser toda la derivada de esto, del seno de 3x. Y la derivada de esto va a ser la derivada del seno de 3x por la derivada de 3x. Es decir, derivo primero lo de afuera y después lo de adentro. Entonces, la derivada del seno es el coseno y la derivada de 3x es 3. Por lo tanto, acá me queda el coseno de 3x por 3. Por lo tanto, y', es decir, la derivada de y respecto de x, va a ser igual a 3 por el coseno de 3x. ¿Sí? Derivo primero lo de afuera y después lo de adentro. Así se usa la regla de la cadena. Pero esto es, siempre recuérdenlo, cuando tengo una función compuesta, una función adentro de otra. ¿Sí? Por ejemplo, y igual al seno al cubo de x. Si yo quiero derivar, primero derivo la potencia y después derivo la función seno. Entonces, ¿cómo me quedaría? Bueno, si primero derivo la potencia, el 3 se baja, arriba me queda 3 menos 1, 2, me quedaría la derivada de y sería igual a 3 por el seno de x, perdón, a 3 por el seno cuadrado de x, porque la potencia de y es 3 menos 1, 2. Entonces, repito, me quedaría 3, que lo bajo, por el seno cuadrado de x, por la derivada del seno, que es el coseno de x. ¿Sí? Entonces, derivé primero lo de afuera y después lo de adentro. Por lo tanto, así se utiliza la regla de la cadena. Estos ejercicios son bastante simples. Hay ejercicios con un poco más de complejidad, pero esto es más o menos como para que entiendan cómo es el procedimiento y en qué caso tengo funciones compuestas, una función adentro de otra. ¿Sí? Si querés tomar clases particulares online conmigo,
escribime a clasesonline912@gmail.com o a cualquiera de mis cuentas de Instagram, Twitter o a mi página de Facebook, que llevan todas el mismo nombre de usuario, @clasesonline912. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.